Estamos al aire. Hola amigos, esto es Café con Contingencia. El día de hoy, sábado 27 de junio, nos acompaña nuestra querida amiga Alejandra Kraus Valle, quien fue ministra del Trabajo de la presidenta Bachelet, es actualmente vicepresidenta de la Fundación Chile 21 y además es socia del estudio laboral Kraus y Donoso Asociados. El día de hoy vamos a hablar acerca del derecho del trabajo y previsión social, un tema muy atingente por estos días. Y como siempre, les recordamos que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Sole, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí encerrada, cumpliendo la cuarentena, así que me quedo en mi casa. Te felicito, muy bien Ale. Alejandra, mira, quisiera partir al tiro con una pregunta muy sensible para nuestros espectadores, quienes nos han planteado en diversos comentarios que el escenario hoy día es bastante complejo en términos laborales. O sea, nos dicen, oye, van a hablar de derecho del trabajo y previsión social y no hay trabajo. Yo creo que es importante partir por este tema súper sensible. Vemos que el Fondo Monetario Internacional anunció una caída de la economía del 7,5% en Chile. Vemos que en otros países se habla del 20%, como en Venezuela, 14% en Perú, pero dentro de todo, que es bastante esperanzador dentro de lo compleja que es esta situación, se anuncia que para el tercer trimestre nuestro país podría repuntar, lo cual se podría sostener a lo largo del año 2021. Entonces, la primera pregunta, Alejandra, es que nos pudieses señalar, en tu opinión, cómo se puede atacar desde la política pública el tema del desempleo. Efectivamente, quien te escribió que cómo podemos hablar de empleo existiendo una situación de desempleo, tasas de desempleo absolutamente preocupantes en nuestro país y tienen toda razón, toda la razón de que necesariamente en un escenario de una crisis de esta envergadura, yo creo que es importante que pensemos que enfrentamos una crisis sanitaria que conlleva crisis social, sin duda de una profundidad que aún no la dimensionamos. Eh, lo concreto es que de acuerdo a las cifras que hoy día tenemos en nuestro país, aproximadamente un 10% de un desempleo a nivel nacional. Sin embargo, por ejemplo, los datos del Gran Santiago hablan de 15,6%, es decir, dan cuenta de un 15,6% de desempleo. Eh, en una foto, no se olviden que todos estos mecanismos de contabilizar las tasas de desempleo hablan de situaciones del pasado. En el caso de la encuesta de microdatos del Gran Santiago, es una fotografía de lo que estaba ocurriendo en nuestro país a fines de marzo, y eso hablaba de 15,6% de desempleo. En el caso del INE, habla de trimestres móviles y un promedio de los últimos 3 meses, lo cual también distorsiona de una u otra manera las cifras reales. En concreto, Claro. sabemos que hay 650.000 trabajadores hoy día con sus relaciones laborales suspendidas con la ley de protección al empleo y más de 400 a quienes les han puesto término a su relación laboral. Se estima que hoy día la pérdida de empleos en nuestro país es en torno a 1.200.000, 1.400.000 personas. Esa es la magnitud de las cifras de desempleo y necesariamente para abordarlas se requiere de políticas públicas. En esto, el mercado por sí solo no lo va a resolver. Hoy día, en forma urgente, se utilizó la ley de protección al empleo, que podremos conversar respecto de ella, que es una ley que se aprobó en el Congreso en un arduo debate en torno a la misma, en la cual yo le reconozco a la oposición a cómo se enriqueció la propuesta inicial del gobierno en esa materia. Y eso ha permitido, de una u otra manera, permitir que 650.000 trabajadores
cierto, con sus fondos del seguro de cesantía, mantengan ingresos, ¿ah?, durante un periodo determinado. Y además, para la recuperación, para el periodo de reactivación, como lo ha denominado el gobierno, se van a requerir más instrumentos. Yo personalmente creo que la envergadura de esta crisis va a obligar a que los instrumentos permitan que efectivamente la ley de protección al empleo se extienda, no con, eh, con gradualidad o la tasa de reemplazo que se va reduciendo en el tiempo, al menos hasta la recuperación. Y de esa manera permitirle a los trabajadores mantener sus ingresos y a los empleadores mantener las empresas, la fuente laboral. En el marco de entendimiento que suscribió el gobierno con la oposición en el Congreso, el gobierno va a impulsar 3 líneas en esta materia. No se han presentado los proyectos de ley aún. Uno que dice relación con la flexibilidad y adaptabilidad, otro subseguros en torno al desempleo y otros subsidios al empleo. En general, la experiencia internacional habla que la flexibilidad laboral y adaptabilidad no han sido buenos instrumentos para generación de más empleo, ni tampoco el subsidio al empleo. Entonces va a haber que ser muy cuidadosos de tal manera que efectivamente logremos incentivar en forma adecuada y en aquellas áreas en que efectivamente la fuente laboral se ha visto disminuida, como ocurre, por ejemplo, en el caso del turismo, en lo que pasa en el sector gastronómico, y además la gran mayoría de ellos son pymes, no estamos hablando de las grandes empresas, más allá que la pérdida de empleo se ha concentrado en varios sectores de la economía, pero mayoritariamente en el sector comercio. Se supone que aproximadamente hay 150.000 empleos, relaciones laborales suspendidas, y además en el sector construcción, que es otro de los sectores muy impactados con la pandemia. Y sin duda, a través de la inversión pública. Deben adelantarse todos los proyectos, adelantar la inversión pública, y eso toma tiempo. El gobierno no puede... Estamos hablando de MIMBU, estamos hablando del MOP. De obras públicas. Obras públicas es lo que más reactiva la economía. Lo vimos después del 27F, que fue uno de los grandes elementos que pudo contribuir al alza económica y a generar fuentes de empleo en un país que estaba devastado en ese tiempo. Y de alguna manera creo también que las decisiones de orden económico, financiero que el gobierno debe tomar deben ser acordes con la gravedad y profundidad que estamos viviendo y que sin duda vamos a vivir por los próximos meses en nuestro país. Exactamente. Alejandra, mira, vemos que el BID aprobó $300 millones como crédito para nuestro país, el cual va condicionado a que tiene que ir dirigido a política social, a subsidios y a empleos. Esto beneficiaría a cerca de 2 millones de familias vulnerables y trabajadores que hoy día se han visto afectados por la pandemia, y cerca de 1,5 millones de adultos mayores que verían fortalecido sus pensiones, ya sea a través del fortalecimiento del pilar solidario o a través de ciertos subsidios. ¿Ya? Yo creo que esto es importante destacarlo, también importante destacar de que se quiere fomentar la intermediación de empleo a través de la Bolsa Nacional de Empleo, en lo cual tendría un rol relevante los municipios, de modo de poder ya empezar a dar luces de que vamos a contar con esta inyección de recursos que no es menor, y en la cual yo creo que el Congreso va a tener fiscalizando la administración de recursos. Yo creo que es clave el rol que ejerza en esta materia el Congreso, fiscalizando adecuadamente la inversión oportuna que deba realizar el gobierno frente a estos préstamos que realiza el BID, y que no se trate solo de reasignaciones, las contrapartidas del país no sean solo reasignaciones presupuestarias.
Inicialmente, acuérdense, cuando el ministro Briones quiso enfrentar a través de instrumentos nuevos la pandemia, habló de reasignaciones presupuestarias. Hoy día el requerimiento es muchísimo más grande que eso. Tú señalabas la Bolsa Nacional de Empleo. Yo creo que es un tremendo instrumento donde permite, y es importante que las personas sepan, la fortaleza de la Bolsa Nacional de Empleo no solo que es que busca trabajo u otros están buscando contratar a alguien, sino que genera el matching, junta la oferta del trabajador con la oferta de empleo. Tú presentas un currículum, el propio sistema, la propia plataforma permite construirlo y juntar estos dos elementos esenciales. Y eso hay que difundirlo. Hay que inscribirse en las oficinas municipales ahora, las OMIL, pero de verdad utilizar ese instrumento. El otro día escuchaba a propósito de una publicidad que el gobierno, incentivando la Bolsa Nacional de Empleo, que la creó la presidenta Bachelet en su gobierno, a mí me tocó como ministra del Trabajo, cuando se fortaleció, difundirla. La Bolsa Nacional de Empleo aproximadamente habían alrededor de 8.000, 9.000 ofertas. Yo creo que es importante hacer difusión y que las personas accedan a estos instrumentos que hoy día efectivamente existen. También es tremendamente importante el fortalecimiento del CENSE. Yo quisiera recordar que a mí es decir, yo entiendo que la política es legítimo que tengamos visiones distintas entre distintas coaliciones. Eso es parte de la construcción del país que todos queremos. Pero estamos en un país pluralista, de hecho. Exactamente, exactamente. Pero yo recuerdo que una de las grandes elementos de la campaña presidencial, particularmente desde Chile Vamos, del propio presidente Piñera, en ese entonces candidato a la presidencia de la República, era cuestionar lo que habían sido las labores del CENSE, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y en particular del Más Capaz, del programa Más Capaz. Efectivamente, nosotros, enfrentados a una situación de desempleo respecto de grupos más vulnerables, como eran los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, se elaboró un instrumento de tal manera de entregarles capacitación, y además durante un periodo determinado de tiempo, tampoco se extendía, pero que le permitió a muchas personas recibir hasta las cotizaciones durante un periodo determinado de tiempo. Entonces yo creo que eso tiene que ser fortalecido en este periodo. Muchas personas, cuando tú pierdes el empleo, Sole, recuperar esa generación de empleo toma muchísimo más tiempo que la pérdida. Exacto. Entonces, exacto. Debemos ser capaces de construir en forma rápida estos instrumentos. Y voy a insistir mucho, Sole, la rapidez y oportunidad en que los instrumentos de política pública efectivamente lleguen a los ciudadanos de nuestro país. Eso es urgentísimo. A propósito, y lo tenemos claro, respecto del IFE, el ingreso familiar de emergencia. Hoy día leía una crítica respecto del ingreso familiar de emergencia 2.0, vale decir que el que fue mejorado a propósito del marco de entendimiento. Pues bien, tan solo 456.000 familias lo han recibido, en circunstancia que el IFE 1 ya lo habían recibido 1.200.000. Entonces uno no entiende por qué esta demora, si debió haber sido automático, al menos respecto de quienes ya habían recibido el IFE 1. Sí, yo creo, Alejandra, que hay mucho de sistemas de detección temprana, de cómo llevamos a cabo nuestras políticas públicas, cómo actualizamos bases de datos, cómo actualizamos, por ejemplo, el registro social de hogares. ¿Por qué esperamos a que pasara este contexto de pandemia para actualizar los registros social de hogares, para promover estas políticas públicas? Yo creo que hay mucho de carácter preventivo que no se llevó a cabo. Entonces yo creo que el aprendizaje acá es que no tenemos que esperar a enfrentarnos a una situación de crisis para ver los temas que son relevantes para nuestro país. Y yo creo que y tienes mucha razón respecto de los aprendizajes y saber que podemos enfrentarnos a situaciones de esta magnitud y se van a ir
produciendo y el sistema público debe reaccionar en forma oportuna, no quedarnos, no quedarnos con las respuestas de algo que está funcionando por la inercia. Debemos estar permanentemente revisando y perfeccionando cada uno de estos instrumentos. Aquí tenemos... Ahí volvió la señal. Parece que tanto tú como yo tenemos problemas con la fibra óptica como muchas personas en este país. Por eso el teletrabajo es complejo. Exacto. Sí, además sumamos el tema de los niños, la familia y las múltiples labores que tienen que cumplir muchas veces incluso las mujeres. La idea es que no la cumplan necesariamente las mujeres, pero sabemos que en el contexto social y cultural muchas veces el peso se lo llevan nuestras mujeres. Sole, a propósito se hizo un estudio, cómo estaba comportándose hoy día el teletrabajo y las responsabilidades en el hogar respecto al trabajo no remunerado. Y en hogares biparentales, vale decir, con padre y madre, o dos padres, biparentales, la mujer trabaja 2 horas más. Exacto, sí pasa eso que tienen que estar trabajando a deshoras porque las horas hábiles muchas veces la dedican al apoyo en los estudios de los niños, no es fácil, así que mandamos un abrazo grande a todas esas heroínas que están en la casa teletrabajando, preocupadas de los niños, preocupadas de las labores del hogar, y también felicitamos y aplaudimos a aquellos varones que están en una crianza colaborativa, porque no es que estén ayudando en la casa, sino que son labores compartidas y son labores familiares que ambos tienen que llevar a cabo. Entonces aplaudimos y felicitamos a aquellos hombres que también están ahí poniendo el hombro par a par con nuestras mujeres. Así es, así es. Un gran abrazo a todas y abracémonos entre nosotras, ¿no? Abracémonos, así que está bien. Oye, en el contexto de la protección de la familia, ya quisiera llevarte a este nuevo proyecto de ley que se anunció en la semana por el presidente Piñera, que es en el caso de madres, padres y cuidadores, ya que no van a contar con la sala cuna, ya que no cuentan con esto por el contexto nacional, obviamente. El llamado era a hacer uso de los fondos del seguro de cesantía. ¿Qué te parece esta medida? A ver, a mí me preocupa y me preocupa profundamente de que la ley de la utilización de los fondos del seguro de cesantía está siendo como, es como el mentolatum, sostengo yo, como que se está utilizando para todo. Entonces, en eso quiero ser tremendamente, digamos, advierto que no me parece correcto. Pero voy a añadir algo que es tremendamente digamos, a mi juicio, prioritario. Los fondos tienen un objetivo, los fondos del seguro de cesantía son para enfrentar situaciones de carácter excepcional y que los trabajadores los están utilizando para ayudar al país. Se están haciendo cargo, de alguna manera, de la envergadura y profundidad de esta crisis sanitaria. Y todo debiera tener un contrapeso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también advertir que ya el propio Banco Central señaló que más del 50%, el 53% de las empresas, de acuerdo a una encuesta que ellos mismos realizaron, de las personas encuestadas, más del 53%, para ser exacta, van a terminar la relación laboral al momento que se extingan los beneficios de la Ley de Protección al Empleo. Vale decir, trabajadores que van a verse solventados, subsidiados este periodo de suspensión de la relación laboral, se va a terminar su relación laboral y no van a acceder a los seguros de cesantía para proteger el seguro, digamos, durante un periodo de tiempo determinado, la búsqueda de nueva fuente laboral. Vale decir, nos estamos enfrentando a una situación tremendamente compleja y no podemos, adicionalmente a ello, sumar hoy día a las mujeres. La ministra del Trabajo señalaba que con el proyecto del presidente Piñera se lograba, eran 150.000 trabajadores aproximadamente. Esa es una realidad que no debemos tapar con un dedo. Creo que el proyecto de ley de extensión del postnatal
cumplía la función de proteger adecuadamente el interés superior de los niños y niñas. Si eso es, no es proteger el ingreso, se desvirtúa el fundamento esencial de lo que significa el postnatal, lo que significa la realidad al interior de los hogares, para quienes hemos sido madres, sabemos lo que significa cuidar, alimentar, dedicarse respecto de un bebé de tan solo 6 meses. Entonces, no hay que confundir y tratar de convencernos por un tema de cobertura. Yo de verdad que eso no me gusta. No me gusta la letra chica. Me gusta que, por último, el gobierno tendrá sus razones, pero que se las diga a las 24.000 mujeres, madres, por qué razón no les gusta la extensión. Y no es por la extensión, es porque el Estado debe subsidiar el postnatal, porque se lo merecen, porque los niños requieren la debida protección, porque hemos suscrito convenios internacionales, porque el presidente Piñera señaló durante su campaña, pero el primer día de inicio de su gobierno, que los niños estarían en primer lugar. Y yo creo que basta de frases frente a la ciudadanía, o en ese momento para sacar partido por la situación horrorosa que vivían muchos niños y niñas del Sename. Hoy día más que nunca necesitamos un gobierno que entienda esta dimensión y que tenemos fondos, porque también se habla mucho de lo que significa la responsabilidad fiscal, el endeudamiento. Tenemos capacidad aún para generar más gasto fiscal. Tenemos. Exacto. Incluso con el marco de acuerdo de los 12.000 millones de dólares, seguimos teniendo bonos soberanos a quien recurrir. Hoy día o ayer, el presidente de Argentina decía que la economía se puede recuperar, pero no las vidas humanas. ¿Cuánta razón tiene? Exactamente. O sea, aquí tiene que estar los niños primero y, en general, los derechos humanos primero que todo. El Estado está al servicio de la persona humana, lo hemos dicho en todos nuestros programas. En todos nuestros programas aquí tenemos la Constitución, que tiene un catálogo entero de derechos fundamentales, tenemos los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, dentro de ellos tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 3 se refiere al interés superior del niño, el cual no se está respetando, porque recordemos que en nuestra legislación laboral se protege el derecho del menor a recibir una lactancia adecuada, ¿ya? Se regula 1 hora de lactancia, hora que se ve totalmente interrumpida bajo la figura del teletrabajo, ¿ya? Donde la mamá tiene que estar pendiente de la guagua y de estar teletrabajando, y que, por cierto, se hace más urgente y más necesario que nunca alargar y postergar el tema del postnatal de emergencia, el cual tiene que ser prorrogado. Sole, y ¿sabes? Adicionalmente, mientras te escuchaba, la gran mayoría de esas madres probablemente no les va a quedar otra que poner ellas término a su relación laboral, porque no van a saber cómo enfrentar digamos, el sistema de cuidado. En nuestro país nosotros teníamos el sistema de cuidado a través de una red, donde normalmente nosotras, las abuelas, cumplíamos un rol fundamental en el sistema, más allá de las salas cunas, que es el que o integra los jardines infantiles, pero había todo un sistema. Hoy día ese sistema no está suspendido. Las abuelas, por un tema de protección, muchas de ellas no pueden. ¿Verdad? Muchas de ellas no pueden asumir esta situación. Sabemos que los establecimientos educacionales, salas cunas, jardines, salvo ese sala cuna y jardín infantil que ayer fue descubierto en Maipú, en que efectivamente estaba funcionando para trabajadores de una empresa, pero en general todo el mundo cumple porque entiende la dimensión de que la vida está en peligro. O sea, muchas de estas madres van a tener que colocar término a su relación laboral o entrar en sistemas mentirosos, que es la obtención de licencias médicas para poder permanecer cuidando al niño. Yo quiero mi país honesto. Las mujeres trabajadoras, a propósito de las modificaciones al sistema de protección a la maternidad, hemos
hemos podido caminar con la certeza que el ser madre se va a proteger, que es efectivamente un pilar fundamental de la política pública. Incluso la senadora Goich y el senador Letelier le hicieron una propuesta al gobierno en el sentido de una licencia COVID-19. Vale decir, los parlamentarios que han promovido a las distintas fórmulas han buscado sistemas que puedan ser accesibles a todos y que no suponen grandes costos. Y por último, reitero, nosotros tenemos fondos para abordar una urgencia con la importancia que significa cuidar a los niños y niñas de nuestro país. Exactamente, exactamente. Este es un tema también, decirle a nuestros invitados que no es un tema de las mujeres, es un tema de la familia y es un tema de nuestros niños y niñas. Ya es un tema país y por eso nosotras con Alejandra vamos porque se apruebe el postnatal de emergencia, porque es necesario, es urgente para nuestras familias en este país. Alejandra, quisiera que fuéramos saludando a nuestros invitados. Tenemos acá muchos espectadores que nos están saludando. Tenemos a Juan Díaz, tenemos a Carlos Millán que nos está viendo desde Santiago. Él es un amigo muy querido venezolano. Tenemos Juan Alberto Rojas que dice excelente invitado, que se repitan los invitados de este nivel. Katrina Sanguinetti. La saludamos, ella es ex concejala de acá de Valparaíso, nos dice que la primera fiscalización la debe hacer la propia ciudadanía. A propósito del otro tema que hablábamos, que van a ingresar 300 millones de dólares como inyección a través del BID con un crédito fiscal, y nos dice que la primera fiscalización la tiene que hacer la ciudadanía, y por cierto, se lo comparto, pero también es importante destacar que el Estado es uno solo y que todos sus agentes tienen que estar ahí al pie del cañón fiscalizando que esos fondos se inviertan en aquello para lo cual se prestaron. También nos saluda Jorge Badilla desde Costa Rica y nos saluda David Andrés Winterberg Pino, que es un querido amigo de acá de Valparaíso. Y por cierto, le mando muchos cariños a Patricia Álvarez, quien siempre nos apoya y nos sigue en este programa de Café con Contingencia. Ella es una gran lideresa de acá de Valparaíso. Aprovecho de saludarla y felicitar su labor porque día a día está protegiendo los derechos de las mujeres acá en nuestra comuna de Valparaíso. Ale. Sole, mándale, es decir, que me escuchan, les mando saludos y abrazos a cada uno, abrazos virtuales a cada uno de ellos y decir que de alguna manera estas conversaciones solo tienen sentido en la medida en que uno recoge el sentir de otros. La labor que ellos realizan en el día a día enriquecen las visiones y opciones que uno hace en el servicio público o en el ámbito político, en el ámbito social, pero uno no tiene sentido, digamos, si no es a través de los otros y por el trabajo de otros para otros. Exactamente, exactamente. Y esa es la visión de este programa. Nosotros siempre hemos sido bastante receptivos en recibir comentarios y sugerencias. La idea es poder ir interactuando con las preguntas que nos hacen las personas que nos siguen a través de redes sociales. Este programa luego es transmitido a través de mi página, María Soledad Flores, y a través de Alerta Noticias, que nuestros amigos nos ayudan siempre con la difusión y podemos llegar a más porteños y a más personas en nuestra región. Alejandra, continuemos con el tema que nos convoca hoy día, que es el derecho del trabajo. Se ha hablado del retiro del 10% de los fondos de pensión. Sabemos que los fondos son nuestros, ¿ya? Eso nos han dicho hasta el cansancio, que los fondos de pensión son nuestros, ¿ya? Y esto no los pone el empleador, como se ha dicho por ahí malamente. Estos son nuestros fondos, ¿ya? A nosotros nos toca cotizar con todo el esfuerzo lo que corresponde a esta cotización. Entonces, ¿por qué primero nosotros no tenemos ningún tipo de participación en materia de administración de estos fondos, más allá de elegir entre un tipo de fondo y otro, ¿ya? Y segundo, ¿por qué nosotros no podemos retirar aunque sea el 10%, considerando que esta es una situación de crisis? Vemos que incluso valoro la iniciativa de Mario Desbordes, quien también aplaudió esta iniciativa, dijo que el retiro del 10% de los fondos era necesario y que no nos podíamos cerrar a esta posibilidad. A ver, yo primero
quiero felicitar, porque también es importante parte de la historia, en que por un lado la senadora Yasna Proboste incentivó, digamos, un proyecto de ley en el Parlamento junto a otros parlamentarios, ¿cierto? Digamos que buscan la modificación del sistema del decreto ley 3500. Eso por un lado. Y segundo, a la senadora Jimena Rincón, quien también presentó un proyecto de acuerdo donde buscaba y hizo su propuesta para efectos del retiro del retiro de parte o un porcentaje del fondo de pensiones, porque de repente se nos olvida que mujeres tan potentes como son ambas, son las que han promovido fuertemente también modificaciones al sistema de pensiones. Dicho eso, yo creo que es súper importante. Es importante destacarlo y te lo agradezco, Alejandra, aplaudir la iniciativa de estas dos lideresas senadoras de la República de Chile que han promovido también el tema de la reforma al sistema de pensiones. Dicho eso, no hay que olvidarse que a propósito de la participación en el sistema yo hablo de la industria de las AFP, del sistema de las AFP, el sistema de pensiones vigente en nuestro país, es un sistema que se crea en el año 1980, en plena dictadura, cuando José Piñera era el ministro del Trabajo. Entonces, este sistema no ha tenido prácticamente modificaciones de ninguna naturaleza en todos estos años. Y hoy día, y obviamente se creó en dictadura, donde el objetivo central era la capitalización individual a través de un ahorro forzoso, ¿no? Un ahorro obligatorio forzoso de nuestras cotizaciones. Pues bien, tanto en el proyecto de la presidenta Bachelet, porque la presidenta Bachelet en agosto del 2017 presentó un proyecto al Parlamento que no tuvimos los votos, dejémoslo claro, no tuvimos los votos para aprobarlo en sala y permitir efectivamente la modificación del sistema, o al menos dejar iniciado el debate al inicio del gobierno del presidente Piñera, hasta por temas reglamentarios. Si se hubiera aprobado en primer trámite constitucional, llegado al segundo trámite constitucional, el presidente Piñera debía seguir discutiendo y debatiendo ese proyecto, que establecía lo que en definitiva, después del estallido social, el presidente Piñera en el mes de marzo fue concordando en el Congreso con los parlamentarios. Inicialmente el presidente Piñera presentó un proyecto que solo tenía por objeto regular más profundamente a la AFP, pero sin cambiar el sistema de capitalización individual. Posteriormente se fueron realizando los debates propios del Congreso y se votaba el día 17 de octubre con algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, modificaciones que decían fundamentalmente con la creación de una entidad estatal que iba a administrar la nueva cotización adicional, pero todavía no lográbamos tener el compromiso del gobierno que se incorporara la solidaridad que es un principio universal de la seguridad social en el mundo. Eso es verdad destacarlo, sí. Pues bien, se produce el estallido social, se suspende la tramitación para posteriormente reanudarla en el mes de marzo y se habían ido concordando algunos puntos esenciales, como esta tasa nueva de cotización, ahora de cargo del empleador, de un 5%, se aspiraba a un 6% al menos, se lograra incorporar la solidaridad. Y en eso estaba el debate. Sí, lo recuerdo, sí. Junto con la mayor regulación, entre los cuales se encuentra lo que tú señalas, la mayor participación en la administración del 10% en las AFP de los cotizantes, que es lo obvio, la debida protección, el conflicto de interés. Fíjate que, y eso no hay que olvidar, la regulación tiene que ser profunda porque los intereses son la cantidad de dinero que son captadas por las AFP, debe protegerse. Hoy día, piensen ustedes que renunció la presidenta del directorio de NAP, ex ministra del presidente Piñera en el gobierno 1,
porque su estudio jurídico, del cual ella era parte, tenía demandas contra el Estado. Es decir, hay que cuidar el conflicto de interés en la forma más brutal, ¿vale? Es decir, con esto lo que les quiero decir, que la regulación debe ser profunda junto con la mayor participación que los cotizantes tienen que tener respecto al futuro de sus fondos, porque efectivamente le pertenecen. Ahora, ¿por qué razón no los han podido retirar? Sin entrar en un debate profundo. Aquí estamos hablando con Alejandra. Alejandra, ¿Sí? ¿volviste? Sí. Yo te escucho perfecto. Ya. El importante decir por qué razón no se puede acceder o que ha sido la tesis que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional ha sostenido, que existiendo esta especie de derechos de propiedad, porque no tienes el uso, goce y disposición, los elementos propios del derecho a propiedad que conocemos en el Código Civil. Nos dicen que son nuestros fondos, pero parece que es bastante engañoso. O sea, para explicarle en otras palabras a la gente, claro, son nuestros fondos, pero no los podemos manejar. Tocar. ¿Por qué razón, no es cierto? Tú, si eres dueña de una casa, tú puedes usar de ella, gozar de ella, puedes estar en ella, puedes arrendarla y disponer. Tú la puedes vender cuando quieras. La regla general, no vamos a entrar en las minucias. Pero en el caso de las cotizaciones, tú tienes una especie de derecho a propiedad que se encuentra, por expreso mandato de la Constitución, afectado para cotizaciones. Solo puede usarse ese dinero para efectos de juntar y pagar tu pensión. Tratando de hacerlo súper sencillo. Entonces, esa especie de derecho a propiedad no te permite disponer ni en casos de urgencia, ni en casos de enfermedades terminales, o como ocurrió con la profesora de Antofagasta, que la Corte de Apelaciones falló a su favor, donde ella quiere pagar su crédito hipotecario. Y detrás de cada una de estas peticiones, Sole, tienen tanta justicia. ¿Qué saco con tener y percibir una pensión miserable? Miserable. Más allá de las ayudas del Pilar Solidario que te permiten recibir el aporte previsional solidario para quienes hemos cotizado hasta un monto determinado y somos parte del 60% más vulnerable de la población. Si voy a perder mi casa, ¿qué voy a hacer viviendo en la calle o a expensas de otro, recibiendo 40, 60, 110 mil pesos? Porque esa es la realidad que se ven enfrentados los adultos mayores, con créditos hipotecarios que siguen pagando por 20, 30 años. Entonces, uno tiene que entender la dimensión y la urgencia de la situación, primero de la modificación del sistema de pensiones, donde efectivamente las pensiones que hoy día paga el sistema son indignas, más allá de los esfuerzos que se han realizado, primero con la presidenta Bachelet cuando creó el Pilar Solidario en su primer gobierno, y las modificaciones que se hicieron en el incremento que se obtuvo en el Parlamento. Pero el sistema en general hay que modificarlo. Y respecto del proyecto del retiro de fondos de pensiones, que lo que yo te recordaba eran nuestras senadoras, habían impulsado, grandes mujeres, grandes servidoras públicas, y que el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, a quien respeto mucho, porque ha sido muy coherente con sus planteamientos de justicia y de justicia social. Exacto. Y hay que ser justa también, hay que ser justa en aplaudir estos gestos que son un llamado a la unidad y al servicio público. Si en el fondo nuestros parlamentarios están para legislar para nosotros, o sea, están para legislar para las personas que habitan este país. Entonces, no podemos seguir pensando en que las AFP van a tener pérdida porque tienen los fondos invertidos afuera. Porque cuando pierden... ¿Sabes? Sí. Y si vamos estamos discutiendo acerca de la modificación del sistema, a mí me parece interesante abrir este debate, porque además el Estado, y seamos concretos, el gobierno no ha instalado ninguna medida cierta y concreta para la gran clase media, Sole. Sole, yo tengo hijos, amigos de mis hijos, profesionales jóvenes, padres de familia, y te repito, y vamos hablando, tú, Sole, muchos jóvenes profesionales en nuestro país, que con todo su esfuerzo se han educado,
se levantaron con fuerza y hoy día carecen de ingresos. Y por no ser parte ni del 60, ni del 70, ni del 80% más vulnerable de la población, carecen de cualquier tipo de transferencia, ayuda estatal o lo que fuere. Sí. Y más encima están demandados porque deben el CAE. Bueno, es que yo soy partidaria, bueno, yo ahí coincido también con Mario Desbordes que debiéramos abordarlo. Lo que sí creo, por ejemplo, Sole, que todos los trabajadores de la salud, todos aquellos que de verdad están en la primera línea, que se han sacado la mugre, que han expuesto sus vidas, que han dejado a sus hijos al cuidado de otros, y que ellos, por ejemplo, debieran tener la condonación del CAE. No basta que les hagamos grandes homenajes, no basta que les agradezcamos, que eso vale, porque es un servicio a la patria, pero ¿cómo no va a ser justo que esas personas al menos le devolvamos la mano como Estado? Exacto. Condonándoles el CAE, por ejemplo. Están arriesgando su vida y la de sus familias. Sus vidas, el tiempo, las horas, cómo han debido reorganizar sus propios hogares. Si el esfuerzo que todas estas personas desde el mes de marzo son trabajadores especializados. Si alguien se enferma, van en cuarentena, no es fácil. Habrá trabajos administrativos que son de fácil reemplazo, pero en general, la dedicación con las personas enfermas, lo que ha significado el contacto con los familiares de cerca de 9.000 personas que nuestro país ha perdido en la vida. Imagínate el dolor. Cuando uno ha visto imágenes en la televisión, donde ellas tratan de humanizar esta lejanía y soledad en que se encuentran los pacientes, en que yo por lo menos, Soli, perdón que comparta algo porque me han corrido lágrimas. Solo he pensado que alguien de mi familia se enferme y yo no poder abrazarlo, no poder cuidarlo, y lo hacen ellos, exponiendo sus vidas, y además como encarnando los afectos de lo que nosotros sentimos en nuestras familias. Pues bien, ahí me fui por otro lado y te dije... No, pero es que es un tema súper sensible, que es importante recordarlo, que detrás de cada funcionario de la salud hay una familia. Hay niños que están esperando en las casas y que a veces los turnos se alargan tanto que ni siquiera pueden llegar a ver a sus niños porque ya están durmiendo. Y sus protecciones y los miedos que deben haber tenido, los que tienen, las dedicaciones, bueno, son tantas cosas, y son trabajadores, y no puedo ser indiferente respecto a lo que significan las condiciones laborales para muchos. Y por eso te planteaba, a lo mejor respecto de ellos, este país debiera rápidamente condonarles el CAE. Es lo mínimo que podemos hacer respecto de ellos. Pero bien, estábamos en ¿cómo se llama? En la situación... el retiro del 10% de los fondos de pensión, considerando claro, el contexto del COVID. Además, abrir el debate, y no significa que si tú tienes, por ejemplo, Sole, un fondo acumulado de 100 millones, tú puedas sacar 10 millones de pesos. No es lo que se ha propuesto. Entonces tampoco caricaturizar. Y la gran mayoría de las personas tienen fondos acumulados muchísimo menores. Se puede, por ejemplo, calcular que un 10%, pero solo hasta 20 millones de pesos quienes tengan. Y tú puedes buscar fórmulas que te permitan abordar, y con bonos de reconocimiento al final. Otros han propuesto que esto sea una especie de autopréstamo, en que a través de los años que yo en futuro vaya a cotizar, voy pagando este préstamo con tasas de interés cero, porque no podemos lucrar, no puede el Estado lucrar. Pero el tema es sentarnos a dialogar con perspectiva de futuro acerca de este tema. Yo creo que es súper importante. Sole, las personas que están a 5 años de pensionarse, a 3 años de pensionarse, o a 4 años, poco periodo, sacar 1 millón de pesos no va a ser la gran diferencia en el monto de su jubilación. También hay otros que han señalado, bueno, puedan, pero extiendan su edad de jubilación. Es decir, hay fórmulas distintas que se pueden estudiar, analizar, y con montos acotados. Y nadie está diciendo que venga el descalabro.
y sí nos permite abordar en serio la urgencia de una gran mayoría de ciudadanos, de familias, de personas de nuestro país que han aportado a generar riqueza y sin embargo hoy día están absolutamente abandonados por el Estado. Exacto. Alejandra, a propósito de los niños, volviendo al tema de los niños y niñas, a ti te tocó impulsar una ley que en lo personal pude seguirla en la Cámara de Diputados cuando trabajaba en el Centro de Democracia y Comunidad como pasante y tuve la fortuna de ver cómo impulsaste el proyecto de la Ley Sana. Si pudieras contarnos de qué se trata la Ley Sana, porque no todos en sus casas conocen de qué se trata esta ley, este seguro. Este seguro, como tú dices, me involucré primero yo le doy gracias a Dios de haber sido parte del gobierno de la presidenta Bachelet, en mi condición de mujer, abogada y demócrata cristiana. Y la presidenta me dio el privilegio de servir a mi país a través de su gobierno. Y por esa circunstancia, porque la presidenta Bachelet tenía una clara decisión y voluntad política de impulsar el anhelo fundamentalmente de organizaciones de madres y padres vinculadas al cáncer infantil, las oncomamás, con quien trabajé muchísimo, muchísimo. Y en la búsqueda de financiamiento, y la verdad es que de repente ocurren, yo digo cosas providenciales, digamos, pero que por alguna circunstancia se abren los caminos y se encuentra a propósito de una cotización de carácter extraordinaria que los empleadores pagaban ya muchos años para generar un fondo en sus propias mutuales, encontramos que esa cotización se debía extinguir y ya los empleadores lo tenían incorporado y vimos cómo podíamos transformar esa cotización en un fondo solidario. Y eso es otro elemento esencial que tantas veces genera tanto rechazo, la solidaridad en sistema de pensiones. Aquí ha sido esencial. Todos los trabajadores de cualquier edad, hombres y mujeres, aportamos a este fondo una pequeña tasa de cotización que la pagan nuestros empleadores. Hagamos o no hagamos uso de este seguro, tengamos o no tengamos hijos, de las edades que permiten acceder a este seguro. Pues bien, entonces la solidaridad pasa a ser un elemento esencial para que efectivamente los trabajadores, las familias, que se vean enfrentados a enfermedades catastróficas en distintas circunstancias, como puede ser el cáncer de los niños, de entre 1 y 18 años de edad. El anterior está protegido, acuérdense, está protegido por la ley general que es el fuero, de la licencia del hijo menor de 1 año. En el caso de los trasplantes, en el caso de enfermedades terminales, en caso de accidentes con secuela funcional grave, permite acceder a los trabajadores, padre y madre, que paguen, digamos, que sean parte del sistema, tanto dependientes como independientes pagando sus cotizaciones previsionales, acceder a este seguro que les permite hacer uso de una licencia de hasta por 6 meses por año. Y a cada uno, y eso les permite poder acompañar a sus hijos. Es impresionante, a mí esta ley surge del anhelo y de la situación real que las familias han vivido y vivieron por muchos años. Entonces fuimos recogiendo y haciendo ley la realidad de las personas, y esa es la maravilla de esta ley, que recoge lo que de verdad necesitaban ellas. Yo recuerdo que ellas fueron súper determinantes porque nosotros impulsando la corresponsabilidad paternal, porque nos parecía que muchas veces somos las mamás las que asumimos estas situaciones y nos vamos, y porque nos pero entonces no queríamos que se traspasaran las licencias.
Y unas de ellas nos dijeron, pero ¿qué derecho tienen? Ustedes no saben cómo las familias se organizan, cómo logran, y muchas veces es necesario traspasarse. Y es muy cierto, porque además los niños también se enferman en localidades y en ciudades en que no existen establecimientos de salud que les permitan acceder al tratamiento y deben trasladarse a las grandes ciudades. Tú vives en Valparaíso, vale decir, una gran región, gran ciudad, donde puedes acceder. Santiago, yo también, pero hay otras en el norte no tienen y deben trasladarse y nos contaban como un niño, recuerdo una mamá, llegué a la urgencia de la clínica creyendo que mi hijo estaba con casi una neumonía por el nivel de fiebre, y de ahí me subieron arriba de una ambulancia porque le habían diagnosticado leucemia. De ahí de una ambulancia venirse a Santiago. Eso es lo que viven las familias. ¿Ah? Entonces, es una ley que tenía que recoger a esos anhelos y lo logramos a través de la ley sana, y yo tengo el agradecimiento a Dios, el agradecimiento a la vida, el agradecimiento al servicio público de haber sido parte de la construcción de esta ley y de haberlo trabajado con las oncomamás, con las familias, con mujeres extraordinarias, padres, que impulsaron, que estuvieron, que nos apoyaron, y bueno, y sin duda agradecida a la presidenta Bachelet, que permitió hacer realidad el anhelo de estas organizaciones y que hoy día les permite tener esta licencia. Muchas de estas mamás y papás en muchas ocasiones debían renunciar al trabajo, porque las licencias ya no se las daban o las rechazaba el CONPIN. Esa es la realidad. Y no es la idea, no es la idea, es el Estado el que se tiene que hacer cargo, y con estas iniciativas que son más novedosas. O sea, tenemos que sentarnos a conversar y buscar alternativas, buscar salida, y una de ellas fue la ley sana. Oye, Alejandra, recordarle a las mamás que a lo mejor no están viendo, que a lo mejor tienen un hijo con una enfermedad grave, cómo pueden hacer uso de este seguro. Ya a lo mejor ellas no saben que este seguro lo están pagando efectivamente, decirles que si están cotizando está incorporado este seguro, y también contarles qué tienen que hacer si es que tienen un hijo con una enfermedad grave. En esto es determinante, bueno, es importante que estén cotizando, sean trabajadoras independientes o trabajadoras dependientes, y cumplir con los requisitos que al efecto la ley pide, que son un mínimo de cotizaciones, que es un poco como está estructurado todo el sistema en general, las licencias pre y postnatal, todo el sistema. Pero es importante que, enfrentado a alguna enfermedad catastrófica, en general, al inicio del diagnóstico, solicitarle al médico que emita la licencia de tal manera, la licencia sana, la licencia de tal manera que automáticamente se empiece a tramitar, pero es responsabilidad del médico la emisión de la licencia. La trabajadora debe saber que tiene este derecho. No es un beneficio, es un derecho. Es un derecho respecto a las trabajadoras que cotizan, que tienen trabajadoras dependientes o independientes, y que el médico emita la licencia. En general, los médicos que trabajan con niños, y particularmente todo lo que es el área oncológica, ellos fueron activos también, expertos que entregaban, digamos que apoyaron toda la creación de esta ley. En general están absolutamente informados. Los problemas que se fueron generando no fueron a nivel del otorgamiento de la licencia, sino que el pago y reconocimiento por parte del CONPIN. Bueno, el CONPIN sabemos a ciencia cierta que siendo un servicio público absolutamente necesario y fundamental, requiere de mayores, de generar eficiencia en la gestión para evitar que trabajadores de nuestro país se vean impedidos del pago oportuno de las licencias. Exactamente, exactamente. Alejandra, gracias por aclarar el tema de la ley sana. Entonces, recordarle a las mamás que están en esta lamentable situación de tener un hijo con una enfermedad grave, que pueden invocar la ley sana, que deben recordárselo a su médico, que si bien
debiese manejar este tema, no está de más que ustedes como mamás empoderadas también puedan invocar la ley sana al momento de pedir una licencia por enfermedad grave del hijo. También recordar que hay mujeres que hoy día están con su relación laboral suspendida, pero que el empleador sigue pagando las cotizaciones, por lo cual deberían poder acogerse a la ley sana también. Efectivamente, de acuerdo a la Ley de Protección del Empleo, la 21.227 y posteriormente modificada a través de la 21.222, hace que la totalidad, salvo la ley la que tiene que ver con la Ley de Accidentes del Trabajo, la totalidad de las cotizaciones son de cargo del empleador. Así de claro, la Alejandra. totalidad. ¿Mm? Ahí sí, Alejandra, se había ido la señal nuevamente. Ahí. No, a ver, Sí. la totalidad de acuerdo a la ley 21.227, la ley de protección del empleo, modificada a través de la 21.222, la totalidad de las cotizaciones son de cargo del empleador, no se descuentan, la totalidad, salvo la ley de accidente del trabajo, pero la totalidad las debe pagar el empleador, así que los trabajadores están absolutamente cubiertos en cualquier situación o riesgo de su salud o de sus hijos. Perfecto. Alejandra, con este tema de la ley sana damos por finalizado el programa de hoy. Te agradecemos tu participación, tu buena disposición. Todos los temas los trataste de manera muy clarita. La gente nos puede seguir haciendo llegar las preguntas porque este programa queda en línea, así que vamos a ir respondiendo cada una de sus dudas. Saludamos a todas las personas que nos pudieron ver el día de hoy y quienes pueden ver también el programa en su versión grabada, y saludar también a nuestro amigo Andrés Meri, que siempre nos apoya con la transmisión tras bambalinas. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Sole, un gran abrazo a todos y tremenda labor. Y sigan conectándose con la ciudadanía que tanto necesita en estos tiempos de pandemia. Exacto. Gracias, Alejandra. Miren, les recordamos que esto es Café con Contingencia. La idea es llegar a través de esta plataforma informativa a las personas que nos pueden ver acá en la región de Valparaíso. Los saludamos a todos y esperamos que se encuentren bien en sus hogares. Un abrazo. Un abrazo.